Pocas veces nos preguntamos qué necesito yo para que mi negocio sea sostenible para mí. ¿Y cuáles crees que son los principales bloqueos mentales que afectan a los grandes empresarios? La gente va a estar de acuerdo conmigo, no va a estar de acuerdo, me van a criticar o me van a criticar, y eso evidentemente tiene que ver con el deseo primario, que es ser aceptado y querido por los demás, ¿no? Que le cuesta tanto al ser humano con respecto a delegar funciones. Delegar implica también, de alguna manera, asumir que no somos tan importantes. Yo creo que se habla mucho de productividad, pero se habla muy poco de equilibrio mental, ¿no? El estrés está glamorizado. Es un sinónimo de éxito. Fracasar es dejar de ser coherente contigo mismo, o fracasar es perder tus habilidades. No hay fracaso porque ninguna situación es irreversible. Bueno, bienvenidos a Detrás del Negocio, un podcast de franquicias que crecen. Hoy tenemos un invitado muy especial, David, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Si te parece, cuéntanos un poquito, bueno, a qué te dedicas, qué es lo que haces, para que nos pongas un poquito en contexto. Claro que sí, Carlos. Pues mira, yo soy psicólogo sanitario. Durante muchísimos años me dediqué en exclusiva al trauma y a la ansiedad. Y en un momento determinado de mi carrera decidí dar un giro importante y dirigirme en exclusiva a emprendedores y empresarios. Tengo un centro de psicología online que se llama Instituto Lanzas, y al margen de este centro, o además de esto, ahora mismo lo que hago es ayudar a regular el sistema nervioso de los empresarios para que puedan escalar, puedan crecer sin el estrés que muchas veces conlleva, ¿verdad? Y también ayudarles a, bueno, esos bloqueos emocionales y dificultades que surgen en las personas que tienen una vida de alta demanda, que son líderes, que tienen una responsabilidad importante, poder identificarlos y Ujú. poder regularlos para que, bueno, podamos trabajar desde una visión en la que, de alguna manera, no estemos simplemente como en modo supervivencia, sino que podamos como alcanzar, ¿no?, la máxima expansión que podamos, pero sobre todo respetando también nuestro ritmo personal y disfrutando nuestra vida, que al final, desde mi punto de vista, Ujú. ese es el punto, ¿no?, de tener un negocio, que es que trabaje para ti y que te permita tener libertad, y no que tú trabajes para él. Claro. Y antes de trabajar con empresarios, Ujú. ¿en qué te enfocabas más? Pues me enfocaba muchísimo en ansiedad, y te digo también antes trauma, porque quizás la perspectiva que yo tengo de trabajar la ansiedad, y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la inestabilidad emocional es desde el trauma. Bueno, yo soy experto en MDR. MDR es una terapia estadounidense que básicamente lo que hace es trabajar con el sistema nervioso para ayudar a la persona a procesar algunas experiencias que en determinados momentos han sucedido en su vida, que es como comúnmente conocemos como trauma, aunque muchas veces cuando decimos esta palabra la gente se echa las manos a la cabeza porque se imagina situaciones como muy bizarras, ¿no?, Ujú. o muy excepcionales, y la realidad es que hay, yo le llamo el trauma de lo cotidiano, ¿no?, o el trauma del día a día. Al final, trauma no deja de significar etimológicamente herida, y todos tenemos heridas en nuestra vida. Y cuando nuestro sistema nervioso, que está capacitado, ¿no?, para procesar esas experiencias, regularlas, que además esto ocurre concretamente, sobre todo por la noche, ¿no? Por eso se dice aquello de hay que consultarlo con la almohada, ¿no? Y al día siguiente se ve todo Exacto. con otros ojos. En muchas ocasiones, bueno, pues hemos sido muy pequeñitos cuando nos han pasado determinadas cuestiones, o hubiésemos necesitado un apoyo que no teníamos, o el apoyo que teníamos no era quizás el que necesitábamos. Y en muchas ocasiones esto lo que hace es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, no pueda procesar las experiencias, y que por lo tanto en el presente haya estímulos, haya situaciones que para muchas personas pueden ser neutras, pero que a nosotros nos despierta una emoción bastante visceral, bastante desagradable, y en muchas ocasiones esa emoción es ansiedad, ¿no? Esa respuesta es la respuesta ansiosa. Y lo que me he dedicado durante toda mi carrera profesional era ayudar a las personas a Ujú. encontrar cuál era ese punto, ¿no?, que había que tocar, que en la mayoría de ocasiones la persona no lo tiene identificado, como es lógico, porque simplemente normalizamos nuestra experiencia vital, porque no tenemos otra experiencia vital con la que comparar, ¿no? Nuestra vida y nuestro Claro, desarrollo ha sido claro. el que tenemos. Y les ayudaba a sanar esa ansiedad, pero desde el origen, ¿no? No tanto dando tácticas que de alguna manera pueden calmar momentáneamente, que son muy interesantes porque todos necesitamos regularnos momentáneamente, pero sino más desde el origen, ¿no? Para que esos estímulos o esas situaciones que antes despertaban la ansiedad ya no lo despierten. Ujú. ¿Y recuerdas, algún momento, alguna anécdota desde la cual ya partas y digas: "Ostras, esto va más allá de la psicología tradicional"? Sí, recuerdo que, aunque yo no me dirigía específicamente en ese momento a empresarios, cuando Ujú. fundé mi empresa y empecé con equipo, ahora mismo somos 8,
En ese momento yo no me dirigía específicamente a empresarios, pero sí notaba que de una manera natural, quizás también por la comunicación en redes sociales, porque comentaba cosas de mi propio emprendimiento, ¿no? Venían emprendedores, venían empresarios. Y evidentemente los problemas que tenían, si bien no difieren a nivel emocional de los que podemos tener otras personas, es decir, la ansiedad en el empresario es igual que la ansiedad en una persona que no sea empresario, pero sí que es verdad que lo que es diferente es lo que lo despierta, ¿no? Entonces me di cuenta de que, bueno, se hablaba poco de salud mental dentro del emprendimiento. Creo que lo más cercano a salud mental quizás sea la parte como de mentalidad, pero desde mi Claro, punto de vista mentalidad es súper importante, pero no toca tanto la parte emocional, ¿no? Y la parte del sistema nervioso. Entonces sentía que se hablaba poco de esto, que yo podía aportar mucho en este ámbito y que luego em, veía que me sentía muy identificado, ¿no? Cuando venía un paciente que era empresario y no me sentía tan identificado. Quizás cuando venían otro tipo de perfiles que les podía ayudar, que tenía una sintomatología a lo mejor como mucho más clínica, pero que llegaba un momento en que, bueno, también es un trabajo que puede quemar un poco, ¿no? claro, claro. Entonces, sentía esa especial conexión con los empresarios y cuando empezaron a llegar de manera, bueno, pues eh, natural, genuina, es cuando empecé a preguntarme, oye, quizás aquí hay un punto, ¿no? Más allá de la psicología clínica, de la psicología sanitaria, quizás hay que dirigir la psicología hacia este campo y, bueno, sentí que tenía mucha coherencia con lo que estaba viviendo en ese momento. Claro, y a raíz de ahí es cuando ya decides y tomas la decisión de emprender, ¿no? Sí, a raíz de ahí tengo una crisis vital importante que creo que se habla poco o a lo mejor dentro del emprendimiento muchas veces se vivencia como una situación que hay que evitar, porque lo que queremos siempre, ¿no? En los negocios es control, a pesar de que hay mucha incertidumbre, y entonces queremos como tenerlo todo lo más atado posible, pero la realidad es que las personas que lideramos un negocio somos seres humanos y los seres humanos pasamos por más de una, por más de dos y te diría que por más de tres crisis a lo largo de nuestra vida si tenemos suerte de tener una vida Sí. larga. Y tuve una crisis porque recuerdo que todo lo que había estudiado lo había dirigido tanto a un nicho que no tenía nada que ver con el emprendimiento, que dije, wow, es que a mí lo que me llena es esto, ¿no? Es ayudar a empresarios. Y entonces, bueno, hubo un momento de parón, no de parón del negocio, sino de parón de comunicar por mi parte, porque yo no soy capaz de estar comunicando hacia afuera, ¿no? Y Claro. procesando desde dentro. Y llegó un momento en que decidí, vale, mi equipo va a seguir atendiendo a personas que no son empresarios, es decir, nos seguimos dedicando desde Instituto Lanzas a la parte también de ansiedad, también va a atender a algunos empresarios, pero yo como marca personal, más allá de mi marca corporativa, voy a dirigirme exclusivamente a empresarios. Y en ese momento, una vez que entendí que iba a haber un periodo de transición en el negocio, porque me iba a cargar muchos productos que yo lideraba y servicios para crear otros nuevos, y eso da un poquito de yuyu, Miedo. un poquito de miedo, pero bueno, entendí que el juego era a largo plazo. Y entonces sí, decidí desde ese momento dirigirme a empresarios y crear un poco todo el ecosistema que tengo ahora mismo. Genial. ¿Y cuál es la diferencia que tú crees que existe entre un empresario de éxito y otro que no tiene tanta repercusión, tanto éxito? Pues mira, te diría que tres, que además son como los tres pilares, ¿no? Que intento siempre eh, comunicar para entender la manera que podemos construir un negocio de éxito sin que sea a costa de nuestra salud. Y el primero es el nivel de confianza y seguridad en uno mismo, que no significa nivel de control, porque el control, como ya hemos hablado antes, pues bueno, hay una parte que sí podemos manejar, pero otra parte que es inherente a la vida, ¿no? Cierta incertidumbre. Entonces, los empresarios que tienen más éxito suelen tener una mejor percepción de sí mismos, una mayor confianza en sus capacidades, en sus talentos Ujú. y por tanto una mayor seguridad y eso también tiene una relación con la autoestima, ¿no? No tanto tiene que ver con la seguridad en que todo les va a ir bien, pero sí con la seguridad en que tienen capacidades para que si en algún momento la cosa se tuerce, bueno, saben que tienen capacidades para redirigirlo o que tienen talentos que sirven al mundo y por lo tanto podrán hacer frente a las dificultades, ¿no? Ese es el primero. El segundo es que las personas que tienen éxito liderando un negocio por lo general tienen bastante trabajo personal a las espaldas. No solamente hablamos de económico o de marketing, etcétera, Ujú. porque las heridas que no sanas las pagas en tu negocio, ¿no? Al final el negocio yo he experimentado y he visto en muchísimos clientes, pacientes, que es un campo proyectivo en el que las personas
muchas veces proyectamos nuestras inseguridades y, claro, tiene tantos disparadores. Por ejemplo, cuando estamos vendiendo un producto o un servicio, ahí se pone de manifiesto mucho la vulnerabilidad, ¿no? El si me van a escoger, si no me van a escoger, cómo voy a manejar el no, la negativa, cuando tenemos que liderar a personas, ¿no? Los vínculos, cómo me vinculo con mi equipo, cómo me vinculo con mis clientes, cómo le pongo límites. Entonces, cuando tú no has trabajado esas heridas internas, ¿no? Internas. de tu pasado, eso va a acabar manifestándose en el negocio y más crecimiento, lo único que va a significar es más disparadores, ¿no? Porque la bola crece y al Claro. final tienes más exposición, tienes más visibilidad, tienes más dinero y por lo tanto tienes más responsabilidad para dirigirlo, liderarlo, cuidarlo, sostenerlo, invertirlo y eso despierta nuestros fantasmas internos. Entonces los que tienen éxito suelen tener más trabajo personal en este tema. Y el tercer punto es que para que el éxito sea sostenible, la experiencia que yo tengo es que los negocios de esas personas están muy diseñados acorde a cómo funcionan ellos, a su sistema nervioso y a su personalidad. Y aquí me explico, ¿no? Em, Creo que independientemente del mundo del que vengamos a nivel de negocio o del nicho al que nos Ujú. dirijamos, todos evidentemente aprendemos por modelaje. Es decir, vemos a otro que lo hace, decimos, ok, este tiene éxito, Lo lo hace de replicas. esta manera, ¿no? Pues entonces lo repito. Pues si son lanzamientos, son lanzamientos. Si es evergreen, es evergreen. Si es un negocio físico, es físico. Si es digital, es digital. Y pocas veces nos preguntamos, o a lo mejor esa pregunta viene un poquito más adelante, ¿qué necesito yo para que mi negocio sea sostenible para mí? ¿No? Y para que yo esto no me dure 2, 3, 4, 5 años, sino que Ujú. juegue muy, 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 muy a largo plazo. Y las personas que hacen pequeños ajustes, pequeños cambios en su negocio para ajustarlo a su sistema nervioso, en mi caso, por ejemplo, soy una persona que no disfruta mucho de la adrenalina, disfruto muchísimo más de la De tranquilidad, la del calma, confort, de la claro. calma, de un buen libro. Entonces, mi negocio no puede estar construido, por ejemplo, en base a Acciones estar todo el día rápidas. viajando a grandes lanzamientos, porque a mí eso me consumiría. Lo puedo hacer puntualmente y disfrutarlo, por supuesto que sí, pero no puede ser la base. Hay muchas personas que tienen un negocio que para que funcione tienen que estar cogiendo un avión cada 10 días o hacer grandes lanzamientos donde viene el pico, ¿no? de Ujú. dinero. En mi caso, el Evergreen está mucho más alineado con mi Claro. sistema nervioso, ¿no? Y es mucho más sostenible. Pero evidentemente, cuando yo empecé a emprender, lo que aprendí es hacer lanzamientos y entonces hacía lanzamientos y acababa drenado y agotado, ¿no? Entonces, no es que un sistema o un modelo sea malo y otro sea bueno, simplemente creo que para tener éxito en un negocio, tu negocio tiene que estar alineado a quién eres y a cómo funcionas, ¿no? Porque si no invertimos todo el proceso. ¿No? Y vivimos en un sistema en que nos medimos tanto a través del éxito que tenemos que muchas veces elegimos modelos que en teoría se siente, ¿no? O parece que van a ser más exitosos y no nos preguntamos qué es lo que yo realmente necesito para que eso esté bien y jugar a ese largo plazo. Dijiste antes, en el punto número uno que comentabas, creo que es importante, y corrígeme si me equivoco, la proyección, ¿no? Lo que proyectas en los demás, Ujú. y más enfocado a ventas o, bueno, a Sí, cualquier emprendimiento. sí. En ese sentido, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el presentarte, el hablar frente a alguien? ¿Cómo crees que sería lo idóneo? Bueno, yo creo que evidentemente activa una parte de vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? Y un deseo primario que es que la gente nos quiera. Claro. Entonces, tanto cuando nos exponemos en público, ¿no? O aquí, ¿no? En un podcast que la Ujú. gente va a ver, va a evaluar qué es lo que estamos diciendo, si tiene sentido o no con lo que ellos piensan. Se activa evidentemente una parte de, oye, la gente va a estar de acuerdo conmigo, no va a estar de acuerdo, me van a criticar o me van a criticar y eso evidentemente tiene que ver con el deseo primario que es ser aceptado y querido por los demás, ¿no? En la venta ocurre un poco lo mismo, solo que además hay un intercambio de dinero y por lo tanto hay una expectativa que sentimos que tenemos, ¿no? Que el cliente va a poner en nosotros porque nos está entregando ese dinero a cambio de nuestro producto Exacto. o servicio, ¿no? Entonces, yo creo que lo idóneo en este sentido es que intentamos que cuando nosotros tenemos un intercambio, una transacción, ¿no? Como una venta, o hablar en público, ¿no? Para exponer algo que es importante porque somos speaker en cualquier evento, etcétera, tenemos que centrarnos no tanto en nosotros, ¿no? En cómo lo vamos a hacer, en si estamos
pareciendo lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente comprables y dirigirnos más al otro y ver un poco cómo podemos aportarles riqueza a las personas. Porque en concreto con la venta muchas veces nos ponemos en un modo, en un modo exclusivamente monetario y entendemos que lo que queremos es dar un servicio, ¿no? Para que nos den dinero a cambio. Y mi visión es un poco aquí diferente porque creo que las empresas no generan dinero, las empresas creo que generan riqueza a cambio de dinero, ¿no? Ujú. Entonces el tema está en, ok, ¿cómo yo puedo generar más riqueza para los demás? Y riqueza tiene que ver con todo lo que aporta, ¿no? A la vida de esa Aporte de persona. valor. Aporte de valor, exactamente. Y cómo a cambio de eso esas personas, bueno, pues me van a entregar dinero o cuando soy speaker en una ponencia, pues lo que me van a entregar es una moneda muy, muy, muy importante que es su atención, ¿no? O como las personas que están viendo ahora mismo, por ejemplo, o escuchando este podcast. Entonces, es interesante entender que aquí se nos van a activar ese deseo principal de ser aceptados o queridos, ¿no? Y no está mal. O sea, es Claro, importante claro. poder validarlo de alguna manera. Pero una vez que lo hemos validado y una vez que lo hemos entendido, tenemos que comprender que aquí el protagonista no somos nosotros, ¿no? Es la otra persona y es cómo le puedo aportar más pues, con esta entrevista, cómo le puedo aportar más con esta ponencia o cómo voy a enriquecer su vida con ese producto. ¿Y cuáles crees que son los principales bloqueos mentales que afectan a los grandes empresarios? Pues mira, esa es una gran pregunta. Hay muchos. Te diría, unos tienen que ver con el dinero, ¿vale? El dinero al final es, o sea, mueve muchísimas cosas, porque yo he visto a personas que tienen unos niveles de facturación altísimos, pero que en muchas ocasiones, si vienen de familias que a lo mejor no han tenido muchísimos recursos económicos, Ujú. de pronto vivir acorde a un estatus socioeconómico, lo pueden sentir como una traición al legado del que vienen, ¿no? Y esto es una cosa que puede llamar la atención, pero ocurre bastante, que es como que, ok, tengo todos los recursos económicos, pero no me permito utilizarlos para mejorar mi vida o que no se note mucho, porque si no, de alguna manera... Como una traición. sí, sí, es como hay un legado que hay que sostener y es como que si yo empiezo a vivir de esta manera, salgo, ¿no? De mi núcleo familiar o salgo de donde me he criado, dejo de pertenecer, tiene que ver con la pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a una tribu, ¿no? A un grupo. Ujú. Y el dinero muchas veces es un billete de salida y de entrada, de salida de un grupo y de entrada a otro grupo. Sí. Cuando ese grupo difiere del lugar en el que te has criado, sobre todo cuando difiere del lugar en el que se ha criado tu familia nuclear, muchas veces aquí hay conflictos, ¿vale? No tanto para ganar dinero, sino para usarlo y para usarlo con tranquilidad y con calma y con disfrute, ¿no? Y Ujú. con agradecimiento. Ese es uno. Otro también tiene que ver con el manejo del estrés. Evidentemente, cuando tenemos éxito o nos va bien, bueno, pues eso tiene un puntito dopaminérgico, ¿no? Que nos gusta mucho a todos y, y se nos sube un poquito el ego también. Y eso muchas veces hace que asumamos más cosas de las que realmente luego podemos sostener en el largo plazo y que perdamos de alguna manera nuestra identidad por el camino, nuestra identidad personal, ¿no? Pasamos a ser el fundador o el empresario X y dejamos de ser Pepe, Juan, Carlos, David, quien sea. Y aquí hay un punto también importante, ¿no? En el que de alguna manera empezamos a tener un burnout y empezamos a perder la pasión o la ilusión o la vocación por la que habíamos iniciado el negocio, porque bueno, directamente hemos como alcanzado una serie de hitos vitales y ya no le encontramos mucho sentido. Y hay otro que es el vacío emocional, que es la sensación de que cuando, bueno, ya he logrado determinados hitos y he llegado a un nivel, estamos hablando, ¿no? Ya de personas que han conseguido Ujú. grandes hitos, claro, las personas funcionamos por una cosa muy básica que es la motivación, ¿no? Yo muchas veces veo la vida como un videojuego, ¿no? Es como, ok, pues ahora he comprado, me he alquilado una casa, voy a amueblarla. Y tener esos proyectos es interesante porque mantienen la motivación alta, ¿no? Y los tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en los profesionales. Entonces, muchas veces cuando hay personas que han crecido mucho y han, digamos, cumplido ese vision board, ¿no? que querían, aparece una especie de vacío existencial de, bueno, empecé este negocio por esto que quería aportar y también evidentemente por la parte económica, ya tengo la parte económica ya deja de ser una motivación, deja de ser un motivador
y ahora tengo que encontrar otro. Y en ese periodo, ¿no? Entre que suelto uno y encuentro otro, muchas veces es difícil, porque ten en cuenta que la mayoría de mensajes que hay ahí fuera, ¿no? En redes sociales sobre el emprendimiento, sobre los negocios, Ujú. están dirigidos a un público, bueno, pues más que inicia, ¿no? O a un público medio, y uno de los grandes reclamos es el económico, ¿no? Es Exacto. el ganar libertad, el ganar tiempo y el ganar dinero. Cuando hay empresarios que ya han logrado esto, hay una especie de vacío que dices, bueno, y ahora qué hago, ¿no? Con todo esto? Y además no hay tantos referentes Claro. en ese nivel. Exacto. Y por otro lado, ¿qué es lo que crees realmente que le cuesta tanto al ser humano con respecto a delegar funciones? El control y también la propia identidad egoica. Es decir, el control, evidentemente, es una manera que nosotros tenemos de intentar regular la incertidumbre, ¿no? Y es interesante y es importante y hay que tener cierto control. Cuando nosotros delegamos, de alguna manera es, bueno, pues es soltar el control y es entrenar otra habilidad muy importante que es la confianza, ¿vale? Que falta mucho Sí, en muchos empresarios. Y a más exceso de control, evidentemente hay menos trabajo de la confianza, ¿no? Entonces, aunque si bien es cierto hay unas estrategias que, bueno, no me voy a tener aquí, ¿no? Pues porque cuando delegas en alguien primero hay que enseñarle cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay todo un proceso, incluso al principio te da más trabajo, ¿no? Que claro. quitarte, pero luego es una inversión de tiempo, ¿no? Para que luego evidentemente te quite tareas que tú no quieres hacer o que no puedes hacer. Pero claro, ahí hay que entrenar un punto importante que es la confianza, que muchas veces no lo hemos entrenado porque empezamos a emprender y tenemos un negocio desde el control, desde todo el rato mirar las métricas, desde todo el rato mirar los KPIs, todo esto, y está muy bien, pero la confianza se queda como relegada, ¿no? Como algo espiritual, que se queda ahí como relegada a un segundo o tercer plano. Entonces, enfrentarnos a delegar implica enfrentarnos a confiar en la otra persona, porque si estamos haciendo micromanaging, ¿no? Y revisando constantemente cómo lo ha hecho, no estamos confiando. Y eso al empresario, ¿no? Le enfrenta a una realidad de tener que desarrollar una habilidad que hasta ahora Totalmente probablemente nueva. no ha tenido que desarrollar. Y segundo, delegar implica también, de alguna manera, asumir que no somos tan importantes. Y eso puede no ser agradable, porque independientemente de los conflictos que tengamos cada uno o de cómo nos veamos, a todos nos gusta estar en nuestro rol de abeja reina, ¿no? Que es como ese rol el que se nos da muy bien. Y cuando de pronto tenemos que delegar, muchas veces sentimos, oye, pero es que esto estaba construido sobre mi imagen, sobre mi cara, y esto ahora ya no soy, eh, ya no es tan mío, ¿no? Y precisamente nos falta quizás esa visión a largo plazo, ¿no? De entregar esa riqueza al mundo, porque estamos muy centrados en cómo esto va a compensar, esto me refiero al negocio, va a compensar mis inseguridades o va a darme más Claro. estatus o va a darme más seguridad en mí mismo. Y delegar implica asumir, bueno, igual que invertir dinero, ¿no? Que no somos tan importantes. Y ese es un proceso que, bueno, pues que requiere enfrentarse, ¿no? A eso para poder superarlo, porque al principio puede doler un poquito. Requiere tiempo seguramente, Sí. dedicación y sobre todo evitar el miedo al fracaso, ¿no? Que también es algo clave para los empresarios. Mm. ¿Cómo crees que se puede intentar enfrentar ese miedo escénico a ciertas decisiones, a cierta toma de, pues eso, alguna decisión súper importante? Mm. Has dicho una palabra que me gustaría traerme aquí un momento, que es el fracaso, ¿no? Creo que depende de tu visión de fracaso. O sea, creo que va a depender mucho de cómo catalogues el fracaso y de qué significa eso en tu carrera profesional o en tu historia personal. A mí me gusta, a mí me gusta verlo más como crisis, Ujú. porque creo que de la crisis pueden hacer algo nuevo, si evidentemente se gestiona bien. Y creo que tenemos una expectativa poco realista de que todo el rato tenga que ser éxito sobre éxito y que el crecimiento en un negocio sea lineal. El crecimiento ni en un negocio ni en nada, ¿no? Es lineal. Creo que lo único en lo que puede ser más o menos lineal es cuando somos pequeñitos y vamos creciendo, que vamos creciendo en altura, ¿no? No solemos de crecer. Pero salvo en eso, en el resto de etapas de la vida y profesionales, muchas veces hay un crecimiento, pero luego, boom, hay un decrecimiento en un momento determinado o hay un mes más malo. Y creo que ese miedo al fracaso está influenciado por varias cosas. Una es
La visión cortoplacista, que es, ok, este mes me tiene que salir de esta manera, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Ujú. Entonces tengo que tomar esas decisiones para que este mes salga en positivo o tenga este beneficio. Bueno, pues a lo mejor todos los meses no pueden salir en positivo, no todos los meses pueden salir en beneficio y esto hay que verlo de manera anual, ¿no? Claro. Y esto es algo que se ve mucho y que diferencia mucho al perfil que a lo mejor está iniciando dentro del emprendimiento y a un perfil que ya está un poco más avanzado, ¿no? Que no está tan centrado en si este mes hemos facturado tanto, sino que se centra más en el anual y en la visión a largo plazo, ¿no? Entendiendo que además incluso hay muchas veces inversiones que no tienen un retorno económico, Claro. ¿vale? Pero Ujú. tienen un retorno en visibilidad, en marca, en lo que sea. Entonces, eso es una. La segunda creo que también tiene que ver con la capacidad que tenemos para sostener un momento de bajón sin ponernos dramáticos, ¿no? Y es como, si fracaso, bueno, no sé aquí qué sería fracaso, ¿no? Pues tener un mes malo o tener 2 meses malos o que se me vaya una persona del equipo o perder un gran cliente o lo que sea. Vale, fenomenal. ¿Dónde está la seguridad? La seguridad está en esa persona que tenías en el equipo, porque si está en esa persona que tienes en el equipo, la cosa va mal, ¿vale? Porque evidentemente, bueno, pues tu negocio depende de otra persona, ¿vale? Y si la seguridad la tienes también en ese cliente, evidentemente el negocio es muy inestable porque en el momento que se vaya ese cliente, la cosa va a dejar de funcionar. Claro. Entonces, Ujú. ¿qué significa esto? Que la seguridad la tenemos que poner en nosotros y en nuestra capacidad para hacer frente a las dificultades que tengamos en el negocio. Entonces, ¿qué es fracasar? Fracasar es dejar de ser coherente contigo mismo o fracasar es perder tus habilidades. En el momento en que esas dos cosas no estén, es decir, tú puedas seguir siendo coherente contigo mismo y tú puedas de alguna manera tener confianza en tus habilidades para poder manejarlo cuando las cosas se pongan feas, no hay fracaso porque ninguna situación es irreversible, salvo la Entonces muerte. eliminas el fracaso, la palabra fracaso la eliminas de la ecuación y te centras en crisis o mini crisis Sí, que hay o que reto, es un intentar. reto, evidentemente. ¿Qué papel crees que juega el subconsciente? Creo que esto es algo muy, muy bueno. Creo que es algo que tú exactamente nos podrías explicar bastante, que profundizas mucho y sobre todo qué herramientas utilizas. Creo que utilizas bastantes herramientas. Vale, vamos a empezar como explicando algunos términos, ¿no? Ujú. Subconsciente, inconsciente, todo esto, vale. Entendemos que esa es la parte, bueno, hay diferencias entre subconsciente e inconsciente, no me voy a meter aquí, pero bueno, vamos a quedarnos con que es la parte que no es accesible para la conciencia, ¿vale? ¿Qué papel juega en el emprendimiento? Pues como en la vida, todo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso y el cerebro está desarrollado para que nosotros estemos a salvo, ¿no? Y si tenemos que estar a salvo, no podemos depender exclusivamente de lo que percibimos en el mundo, porque tendríamos que estar tan atentos que es que seríamos incapaces de tener aquí ahora mismo esta conversación, ¿no? Entonces, tiene que haber ciertos mecanismos inconscientes que de alguna manera nos permitan valorar las situaciones como seguras, peligrosas y, en el caso que sean peligrosas, que se activen determinados mecanismos que nos puedan poner a Ajá. salvo y que nos regulen, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene o cómo de importante es en el negocio? Todo porque la herramienta principal del negocio somos nosotros. Y evidentemente nosotros tenemos un cerebro, tenemos un sistema nervioso y toda nuestra experiencia vital va a afectar a cómo se va a ver nuestro negocio. Dicho esto, em, entendiendo que eso es así, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en un negocio hay muchas situaciones por la propia dinámica del negocio, que es un manejo de la incertidumbre constante por mucho control que tengamos, ¿no? Y de las expectativas y determinadas cuestiones que nos obligan a los empresarios, a los emprendedores, a enfrentarnos a situaciones que muchas personas que no tienen un negocio van a tener que enfrentarse nunca. Ujú. Como por ejemplo el hecho de que para que nosotros tengamos un sueldo o un salario, ese sueldo o ese salario lo tiene que generar nuestro negocio, Claro. nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que estar de alguna manera en lucha constante, aunque luego evidentemente pues, nos pueda ir bien y pueda ser esto más sostenible, pero implica un nivel de ejecución, de performance, ¿no? Y de estar como constantemente en mini alerta que muchas personas, bueno, pues simplemente no tienen que estar. Llegan a casa y desconectan de una manera mucho más fácil que a lo mejor como podemos desconectar nosotros, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, aunque no lo queramos, nuestro sistema nervioso esté más en prealerta, ¿vale?
¿Por qué? Porque tiene que adelantarse a lo que puede suceder, porque tiene que ver qué está ocurriendo con el equipo, tiene que ver qué está ocurriendo con los clientes, tiene que ver qué está ocurriendo con los planes de previsión, de crecimiento, etc. Entonces, eso evidentemente va a hacer que cuando nosotros estamos en esa situación de prealerta, el sistema tiene que tirar de archivo para ver si las cosas están bien o están mal, ¿no? ¿Cuál es el archivo? Pues nuestro histórico. ¿Nuestro Ujú. histórico profesional? No. Nuestro histórico personal. ¿Cuál es el histórico personal? Infancia y adolescencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles eran las conversaciones que tenían nuestros padres sobre dinero? ¿Qué ocurrió cuando mis padres tuvieron una crisis económica? Nos tuvimos que mudar. mm, ¿Se separaron? Por tanto, el dinero puede hacer que te separes de las personas a las que quieres. Em, ¿Qué ocurre cuando mis padres les fue estupendamente, pero por ejemplo eran asalariados, no tenían una empresa y siempre han dicho que lo más importante es la seguridad? Y de pronto yo siento que estoy construyendo una cosa que, claro, que sí, que tiene cierta seguridad, pero que la seguridad la tiene porque yo estoy aquí como pico y pala, ¿no? Todo el día. Bueno, pues tendré que esforzarme mucho más, ¿no? Para lograr ese nivel de seguridad. Bueno, a lo mejor es que no tendrías que pretender alcanzar ese nivel de seguridad, porque ese nivel de seguridad se alcanza por un camino y nosotros tenemos otro y tenemos que alcanzarlo de otra manera, ¿no? O Claro, tener otro sí, sí. objetivo. Entonces, el inconsciente funciona constantemente para regular esas situaciones que potencialmente se pueden vivir como peligrosas o se pueden percibir incluso antes de que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Y cómo lo regula? Yo siempre digo que las personas nos podemos imaginar como si tuviéramos dentro un equipo, ¿no? Un minibús con personitas, Ujú. ¿vale? Hay uno que conduce el bus y luego tenemos a los pasajeros. El que conduce el bus debería de ser el yo líder, ¿no? Que es esa parte de ti que no está ansiosa, no está preocupada, no tiene, simplemente está como en la esencia, ¿no? Como cuando venimos al mundo, ¿vale? Pero luego evidentemente tenemos otras partes que han surgido para defendernos de experiencias que hemos podido tener. Te pongo un ejemplo porque si no esto es difícil de comprender. Por ejemplo, hay personas que han sido víctimas de bullying, ¿no? O de acoso Ujú. escolar. Y eso ha podido hacer que desarrollen una parte en la que sean un poco más tímidos o que estén más calladitos, porque de alguna manera eso les va a permitir pues no ser señalados, ¿no? No llamar la atención, no ser señalados. Evidentemente, cuando esa persona crece y tiene un negocio y va a un evento de networking, va a afectar, Claro. ¿vale? O tiene que estar en un podcast o tiene que ser speaker, va a afectar, evidentemente, porque va a estar constantemente evaluando si las miradas de los demás son de atención o son de burla. Ujú. Entonces, gracias a que tiene esa parte, ¿no? Que vamos a llamarle la parte tímida lo que va a hacer es que diga, no, pues mira, esta oportunidad de speaker, que seguro que es maravillosa, pero como me va a estresar mucho, prefiero no hacerla y que además este mes tengo muchísimo trabajo. Entonces, esa parte tímida lo que hace es regular para que no cojas esa oportunidad y de esa manera vuelvas al estado de seguridad. Claro. Tú sientes que estás tomando decisiones de manera consciente y que además lo estás haciendo cuidando tu salud mental porque es que lo que no quieres es más estrés, porque este mes tienes mucho trabajo. Pero la realidad es que Pepito también puede tener mucho trabajo y ir a ese evento de speaker no le genera estrés, le puede generar un estrés operativo, ¿no? Tengo que hacer De 4 o 5 prepararlo, cosas, claro. ¿no? O puede mover alguna cosa de la agenda. Y la realidad es que a ti eso está generando estrés no tanto por el hecho de que sea mucho trabajo, sino porque esa situación es estresante para ti porque te toca en un punto débil, que es la historia en la que tú te has sentido señalado, se han burlado y se han reído de ti. Y evidentemente eso mina tu confianza. Entonces esa parte de una manera muy sutil, sin que tú te des cuenta, dice que no a esa oportunidad. Te protege. Te protege. Con el dinero también nos ocurre muchísimo, ¿no? Em, Muchas veces vemos clarísimo que hay una oportunidad de inversión en el negocio o que necesitaríamos un perfil X para que nos ayude a crear contenido, lo que sea, y no lo contratamos y tenemos el dinero en la caja de meses o de años anteriores, no lo contratamos porque no podemos ver que ese mes, a pesar de que tenemos 100.000 euros en la cuenta, en el mes en concreto va a salir negativo porque yo necesito que todos los meses salgan positivos. ¿Por qué? Porque yo de pequeño viví una experiencia en la que cuando de pronto en casa un mes no había tanto dinero,
esto implicó X. Entonces, esa parte, que la podemos llamar parte prudente, se exacerba y no nos permite tomar determinadas decisiones que son importantes para el negocio, porque está mirando en el corto plazo de no, es que nunca puede ser negativo. Ya, pues es que si nunca puede ser negativo, yo de pronto tengo que contratar a una nueva persona o tengo que hacer una inversión de una mentoría de 10.000 euros o de 20 o de lo que sea y mi nivel de facturación no está a ese nivel, entonces nunca voy a poder crecer. Entonces, el inconsciente, claro que influye en todo. ¿Qué herramientas utilizo, qué herramientas se pueden utilizar para esto? Pues te diría que principalmente terapia para que entendamos, y mi visión es ver, ok, ¿qué nos está afectando en el negocio? Y esos puntos que esos los tenemos todos identificados, ¿eh? Pues tengo muchísimo estrés, o se me da muy mal esto, o no pongo límites, o con el dinero me pongo muy nervioso, o me da miedo exponerme en redes sociales, o lo que sea, ¿no? Y luego en terapia, sobre todo si es una terapia dirigida a empresarios, evidentemente, ya será el terapeuta, ¿no? Ya será la persona quien diga, vale, vamos a ver de dónde viene esto, y esto lo conectamos con esto, y entonces tenemos que trabajar en esta parte, porque efectivamente esta experiencia que a ti te tocó vivir en este momento te está dando la lata ahora en el presente, ¿vale? Y estás intentando regularla, estás intentando compensarla a través de no invertir, no coger esta oportunidad, no sé qué, pero evidentemente con la excusa de que es por prudencia o de que es por salud mental. ¿Por qué? Porque el sistema se tiene que sentir coherente, nadie quiere sentir que está dejando de pasar una gran oportunidad, porque si no lo que sentiríamos sería culpa. ¿Vale? Entonces, para mí la herramienta más potente para esto es EMDR, ¿vale? Y luego también, evidentemente, teniendo en cuenta o formándose herramientas que te permitan no tanto la parte de crecimiento de negocio desde un punto de vista técnico, que por supuesto son importantes y todos nos formamos en cosas técnicas, ¿no? Desde habilidades de negocio, marketing, etcétera, sino también todo lo que tiene que ver con mentalidad y con esos bloqueos emocionales, ¿no? Y en ese sentido es importante tener esos dos pilares cubiertos. Uno es, oye, voy a trabajar en las cosas que de alguna manera me están influyendo porque hay que encararlas y hay que liderar esto desde el frente. Y otra es, pues como un entrenamiento como uno cuando va al gimnasio, ¿no? Uno no va al gimnasio un mes y ya tiene los músculos y se acabó, ¿no? Tiene que sostenerlo, tiene que tener una alimentación, etcétera. Pues con los bloqueos emocionales muchas veces ocurre lo mismo, ¿no? Uno tiene que estar constantemente nutriéndose y formándose en habilidades de este tipo que nos permitan ver, oye, qué bloqueos emocionales son los que tienen los empresarios o qué bloqueos emocionales son los que tienen incluso las personas que están un puntito más por arriba, para que yo pueda nutrirme de esto y pueda ver cómo se resuelve, ¿no? Claro, porque yo creo que se habla mucho de productividad, pero se habla muy poco de equilibrio mental, ¿no? Entonces, en referencia a lo que estás comentando, por ejemplo, cómo afecta el estrés a un empresario, en cómo lo proyecta a sus equipos. El estrés mata la creatividad, porque el Claro. estrés de alguna manera te pone en situación de supervivencia y es como corriendo, 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 tengo que hacerlo todo ya, ¿no? Hay que diferenciar aquí varias cosas. La primera es la diferencia entre estrés y ansiedad, que mucha gente la confunde. Ujú. El estrés tiene que ver con una sensación de tener mucha más carga de la que puedes sostener, y la ansiedad, en cambio, tiene que ver con el miedo hacia el futuro, ¿no? Esa parte más catastrófica que nos ponemos de que todo va a ir mal y que en el futuro pues, todo va a ir mal en cualquier aspecto, ¿no? Se me ocurre con las enfermedades, ¿no? La parte más hipocondríaca, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ansiedad muchas veces es el segundo escalón que viene después del estrés. Cuando nosotros tenemos un estrés mantenido en el tiempo y no lo regulamos o no ponemos medios para mejorarlo, empieza la ansiedad, ¿vale? Porque el sistema nervioso ya al estar tan saturado no ve las cosas con claridad y está en un modo alarma sostenido en el tiempo, y eso hace que todo el futuro se vea negativo y amenazador. Y cuando además la ansiedad tampoco se trata, entonces entramos en la fase depresiva, porque llega un momento en que ya el sistema nervioso no solamente es que esté de alguna manera saturado, sino que ya está drenado. O sea, ya ha consumido toda la energía. ¿Y qué es la depresión? La ausencia de energía vital, ¿vale? Entonces, casi siempre suele seguir un estado en el que empezamos con estrés, continuamos Ansiedad. con ansiedad y luego vamos a la depresión. ¿Qué es lo que ocurre con el estrés que no ocurre con la ansiedad y con la depresión? Que el estrés está glamourizado. Es un sinónimo de éxito en el mundo del empresario. Y vemos que si estamos ocupados, significa que tenemos muchas cosas que hacer y que nos va muy bien, ¿vale? Entonces, nadie quiere ansiedad, nadie quiere depresión, pero a veces, aunque
internamente no queramos estrés, muchas veces tenemos hemos visto muchísimas películas, ¿no? El de Wall Street que no sé qué, Sí, sí, sí. la mujer súper exitosa que trabaja en moda, que va correteando por Nueva York, el diablo No viste de para, O sí, sea, sí. entonces, ¿qué ocurre? Que el estrés está muy, 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 muy asociado al éxito. Entonces hemos llegado a normalizarlo, porque tener una empresa significa estar estresado, lo cual me parece tremendo. Y al normalizarlo nos damos cuenta de cuando llegamos a periodos de burnout. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el burnout y con el estrés? Que muere la creatividad es la madre de la innovación es la base de cualquier negocio, cualquier empresa, porque uno puede tener un producto que funcione muy bien, pero va a llegar un momento en que hay que sacar otro, ¿verdad? Y hay Claro. que crear nuevas vías de comunicación, de producto, y de pronto llega la IA y cambia las reglas del juego, entonces tenemos que innovar, adaptarnos. Si nosotros estamos en estrés, estamos en supervivencia. La empresa es lo contrario, es expansión, es crecimiento, es libertad, es lo contrario a supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos en estrés, estamos operando de una manera que es completamente incompatible con el liderazgo de un negocio exitoso. ¿Qué ocurre? Que por el sistema en el que vivimos, en el que la productividad parece ser como la panacea, hemos malentendido que si estamos haciendo cosas constantemente, es que estamos siendo responsables. Claro. Ayer justo hablaba esto con una clienta de un servicio de Business Therapy, ¿no? Que es como, o sea, está en un momento de modificar su negocio y hay que pararnos a pensar para ver realmente, oye, qué es lo que queremos, ¿no? Y ese momento de pararse a pensar, ¿qué ocurre? Claro, que saca todos los demonios. Porque dices, claro, es que no estoy haciendo nada. ¿Y qué hábitos recomiendas para poder evitar todo esto? Varios. Primero, un calendario con límites, ¿vale? Que me voy mucho Con al operativo. horarios. Porque hay dos tipos de estrés, ¿no? Es decir, por un lado está el estrés operativo, que es el exceso de carga, y por Ujú. otro lado está el estrés emocional, que es lo que hablábamos antes, que es que independientemente de que no tenga un exceso de carga en mi día a día, uff, dar esta ponencia o vender este high ticket o Te no sé qué, estresa, sí. me estresa, ¿no? Y tiene que ver más con la parte emocional. Entonces, para ambos, lo que yo recomendaría sería, primero, horarios y límites. Y límites significa que la agenda, o sea, hay gente que es más obsesiva con esto, hay gente que le gusta más fluir, y entonces dices, no, David, yo no puedo tener como hasta la hora de comida en el calendario. Fenomenal, no la tengas, pero pon un límite, es decir, tiene que haber una hora en el calendario, o sea, yo trabajo por slots, entonces por lo menos que hay un slot que se llame trabajo. Yo tengo muchos, pero Claro, por lo claro, menos uno claro. que se llame trabajo a nivel general. Y ese slot acaba a las 6 de la tarde o a la hora que tú quieras. Fenomenal. Entonces, significa que a partir de ahí ya no se agenda nada de trabajo. Redes sociales sigue siendo trabajo, por favor. Que luego hacemos mucho microtrabajo. Entonces, poner límites, ¿vale? En ese sentido. Segundo, y continúo aquí con la agenda por irme a algo muy pragmático. Primero agendas lo personal y luego agendas lo profesional. Primero lo personal. Primero lo personal. Llega el domingo, tú vas a agendar tu semana, o si lo haces el lunes por la mañana, fenomenal. Yo primero agendo lo personal. ¿Qué días voy a ir al gimnasio? ¿A qué hora voy a ir al gimnasio? Vale. ¿Voy a quedar con mis amigos? ¿Voy a hacer algún plan con mi pareja? Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir al cine o voy a ir no sé qué? Fenomenal. Aquí está el cine, aquí está no sé qué. No, aquí voy a comer, Vale. El tiempo que queda es para lo profesional. Porque se nos llena la boca a los empresarios diciendo que, ¿no? Creamos empresas para ser más libres, no sé qué, no sé qué, y luego ¿dónde está esa libertad? Si la libertad no está en el calendario, no hay libertad, Exacto. ¿vale? Entonces, primero se agenda lo personal y luego se agenda lo profesional. Esas dos con el calendario. Y luego daría una tercera, que es, yo invito a que las personas que nos están escuchando hagan un listado de qué cosas les estresan, ¿no? Básicamente un listado de estresores, ¿vale? Entonces pueden poner varias cosas, ¿vale? Fenomenal. Y cuando tengas este listado, vamos a hacer como un mapeado, ¿vale? Es decir, vamos a ver esos estresores, vamos a intentar ver, porque claro, hay dos diferencias, ¿no? Estresores externos y estresores internos. Estresores externos, una mudanza. Estresor interno, tengo que decirle a mi madre que este domingo no voy a comer a casa. Y no quiero que le sienta mal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos ese mapeo, ¿no? Y en los empresarios les saldrán muchos estresores externos, y lo pongo entre comillas porque nos vamos a dar cuenta que realmente lo que nos está estresando suele ser casi siempre interno, porque si tú te dices, no, es que a mí me estresa el proyecto que tengo con este cliente. Fenomenal, te estresa. ¿Por qué? Pues porque, son muchas horas, ¿no? Fenomenal. Vale, entonces, vamos a hacernos preguntas, ¿vale? Oye, ¿tú crees que este proyecto que son tantas horas le estresaría a todo el mundo de la misma manera que te está estresando o a otras personas le estresaría de otra manera? No, bueno, quizás haya otra persona que le estrese de otra manera. Ok, fenomenal. ¿Por qué crees que puede ser? Bueno, pues quizás porque esta persona
se lo toma de una manera más relajada o no es tan hiperexigente o no Ujú. está exigiéndose que desde la reunión número 1 el cliente tenga total claridad sobre todo lo que vamos a hacer o yo tenga total claridad sobre lo que voy a hacer con el cliente. Vale, entonces realmente el asesor no es tanto el proyecto con el cliente, el asesor es más la hiperexigencia que tú estás poniendo en ese proyecto. Ah, sí, quizás es más la hiperexigencia. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacernos preguntas para ver cómo podemos convertir ese estresor externo, el proyecto con el cliente, el mes X, lo que sea, en un estresor interno. ¿Vale? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que el 70% de nuestro sufrimiento tiene que ver con estresores internos, a pesar que venga evidentemente, porque estamos en un mundo, ¿no?, material, de algo concreto. Claro. La facturación, lo no sé qué, lo no sé cuánto. Entonces, lo que me estresa no es que haya tenido un mes malo de facturación, lo que me estresa es la idea que tengo, catastrófica, de que nunca voy a poder tener éxito o de que me va a ir mal en el futuro. Ahí está el estrés. ¿Y eso se puede entrenar? Sí, Sí, ¿verdad? sí, se puede entrenar, sí. Yo hago un ejercicio, intento hacerlo una vez a la semana. No te voy a engañar, hay semanas que fallo. Pero que hago un ejercicio tengo un training, además que es completamente gratuito, que es un journal antiestrés, un training antiestrés. Entonces, lo que yo hago es, dedico un día a la semana a escribir las cosas que me están estresando en el negocio y luego hay una serie de pasos, se lo podemos dar a vuestra comunidad, hay una serie de pasos con una serie de preguntas y ejercicios que lo que hacen es que veas cómo empezás a escribir es una carilla, ¿no? Esa carilla con lo que te estaba estresando y cómo cuando acabas, que lo puedes hacer como en 20, 30 minutos, ¿vale? El ejercicio, que esto hoy en día es mucho tiempo, porque claro, ahora queremos todo inmediato y a veces nos damos cuenta que las cosas importantes llevan un poco más de tiempo. Bueno, pues en 20-30 minutos lo que te das cuenta es que has hecho un mapeo de todos los estresores, ves realmente qué es lo que se está estresando y hay unos ejercicios que te permiten regularlo. Claro. Para que en 20-30 minutos tu nivel de estrés haya descendido muchísimo, aunque tu empresa no haya cambiado. Entonces sí, se puede entrenar y se debe entrenar. Bien. Y Sí, ya yéndonos a la última parte de la sí. entrevista, algunas preguntillas más rápidas para conocerte un poco más en Ujú. detalle. ¿Qué hábitos sueles tener tú en tu día a día? ¿Tienes alguno en concreto que remarques? Sí. Leo todos los días. Te voy a empezar por la noche y luego me voy a hacer la mañana, ¿vale? Ok. Acabo la noche siempre con Me encantan las series, el cine, entonces acabo la noche siempre con un capítulo de algo, más que con una película. La película la dejo para los fines de semana. Y luego leo. ¿Por qué? Porque leer es una actividad que me permite primero estar fuera de las pantallas y leo en la cama. Y como conciliar, ¿no? Empezar a conciliar un poquito el sueño. Además, también antes de dormir, intento, bueno, pues dar gracias por 3 cosas que me hayan ocurrido en el día. Son cosas sencillas, no tiene que ser nada tremendamente grande, pero sí me parece importante que cuando me vaya a dormir, lo último que piense, ¿no? En Sea positivo. sí, en positivo y en cosas por las que doy gracias para que me conecte con esa expansión y no tanto con la parte de supervivencia, que entiendo que es necesaria y que está ahí, pero que hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, por conectar con la otra parte. Igual es lo que hago también, ¿no? Dar gracias cuando me levanto por la mañana. Eh, Cuando desayuno, no desayuno con el móvil, ¿vale? Me tomo mi tiempo, evidentemente. Además, yo me despierto sin despertador. Tengo la suerte de poder haber ordenado mi negocio para que no tenga que... O sea, Ajá. me suelo despertar a las 8:30, o sea, que tampoco no me despierto a No las tienes, 12. no tienes picos. No, pero me despierto sin despertador. Hago este ejercicio de journaling para el estrés una vez a la semana. Hago deporte también 3 veces a la semana, calistenia. No me gusta nada, pero sé que es importante para mí y he Wow. aprendido a reconciliarme con hacer cosas que no me gustan, porque Ujú. no me pregunto si me apetece, lo que me pregunto es si me conviene y la respuesta es sí. Tengo también siempre una llamada con mi project manager todos los días para comentar cómo ha ido lo que hemos hecho y cómo me he sentido. Porque creo que los empresarios estamos muy solos, incluso cuando tenemos equipo. A veces cuando tenemos equipo estamos más solos Ujú. porque tenemos la soledad del líder. Y tener un espejo, ¿no? Un reflejo de, Claro. de- 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 de poder soltar un poquito cómo me he ido sintiendo, para mí es importante, porque si no eso se va cargando, ¿no?, en el día a día. Y luego Exacto. tengo una vida muy, o sea, normal en ese sentido. Trabajo desde casa, no trabajo más de 4 horas al día, lo cual en ese sentido me siento muy afortunado. También he construido el negocio para poder hacer eso, evidentemente. Y todos los días intento salir de casa también a darme un paseo
por Madrid, que me encanta porque precisamente al trabajar dentro de casa muchas veces me ha pasado, ¿no? Que he Claro, tenido no, sí, periodos sí. que la casa te come y salgo un poco también para que me dé el aire y además vivo al lado del Retiro, por lo tanto Ah, qué puedo bien. darme un buen paseíto todos los días. Genial. ¿Y hay algún mito de psicología que te gustaría comentar o desenmascarar? Eh, sí, bueno, te diría un par. Te diría primero, creo que hoy en día se está psicologizando todo demasiado, ¿no? Todo es por el apego no sé qué, o por el no sé qué, no sé cuánto, y parecería que sería tirar piedras sobre mi propio Sí. tejado, pero me refiero, el sufrimiento ocurre y no todo es un problema psicológico, muchas veces simplemente es que pretendemos vivir en un mundo en el que todo sea eh, calma, estabilidad y alegría, y eso no siempre es así, y cuanto antes lo normalicemos mejor porque vamos a poder sostener el sufrimiento. Y luego te diría que otro es el hecho de que todos, no te diría que es de la psicología, te diría que es más de la psicología popular, ¿no? Ujú. Creo que hoy en día la psicología, precisamente por la importancia que tienen las redes sociales, se está entendiendo desde un lugar táctico, más que estratégico. Y te pongo un ejemplo, es como el reel que te cuenta cómo respirar, ¿no? Para calmarte, no sé qué. No digo que eso no sea importante, que por supuesto que lo es, pero creo que la visión que tiene hoy en día la gente de la psicología es un poquito más superficial, a pesar de que la salud mental está más de moda, afortunadamente, Ujú. porque nos estamos tenemos una tendencia a convertirlo todo como en rápido y consumible y eso hace que lo convirtamos todo en táctico, lo hemos hecho con el marketing, ahora siento que lo estamos haciendo con la psicología y la psicología no es solo para cuando estás mal, ¿no? Quizás ese sea el mito, ¿no? Que hay que ir al psicólogo cuando Exacto. estás mal, ¿no? La psicología es una herramienta que permite conocer cómo funciona tu cerebro, tu sistema nervioso, por qué haces lo que haces, de dónde vienen las emociones, cómo esto modifica tus conductas. Y una persona que conoce su psicología, que conoce su manera de ser, es una persona mucho más libre. ¿Y qué le dirías a un empresario que está a punto de tirar la toalla? Eh, ok, a punto de tirar la toalla. ¿Qué significa a punto de tirar la toalla? Que está al borde del colapso, que vaya a dejar todo lo que lleva trabajando durante 10, 15, 20 Ok, años. vale. Le diría que vaya a terapia y le diría que no tome ninguna decisión desde ese lugar. Ni de continuar, o sea, ni de hacer una gran inversión, ni de soltarlo, ¿no? Porque ninguna decisión que se toma en un momento de mm, De crisis. explosión emocional suele ser acertada, ¿no? Entonces, diría que la prioridad en ese momento no es la facturación, sino la regulación emocional, ¿vale? O sea, que vamos a regularnos Ujú. y una vez que nos regulemos podemos ver qué queremos hacer con el negocio. Y a lo mejor cambiar el modelo de negocio o cargarse parte de lo que ha construido y crear algo nuevo no es tirar la toalla. Es la primera vez en la que tiene valentía para hacerlo de una manera que es sostenible para él, Ujú. porque en el inicio no lo hizo de esa manera, ¿no? Pero le diría que primero es regularse y luego tomar decisiones. Bien, y por último, ¿Vale? una pregunta muy buena que yo creo que deberíamos hacerle a todo el mundo. Si no fueras psicólogo, ¿qué serías? Wow, es una muy buena pregunta. Pues creo que me dedicaría a algo que tuviera que ver con el diseño. Ujú. O sea, para mí un valor muy importante es la belleza. Intento vivir rodeado de belleza en mi casa, con la ropa, me gusta mucho la ropa. Entonces, sí, probablemente algo que fuese creativo, algo que tuviera que ver con el diseño, con la moda, algo que fuese creativo. Sí, sin Genial. lugar a duda. Muchas gracias, David. A ti, Si Carlos. quieres alguna última reflexión que nos puedas dejar. Nada, yo creo que han salido aquí píldoras, ¿no? O conceptos bastante importantes y, bueno, como reflexión diría que el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos es un tiempo también de inversión y que no miremos el negocio como algo meramente transaccional, sino que Ujú. veamos también cómo puede aportar riqueza a los demás y también a nosotros, ¿no? Para que no tengamos ese calendario lleno solamente de tareas, sino que también podamos tener tiempo para pensar y tiempo para ver cómo queremos crecer. Genial. Pues muchas gracias, David. A ti.